La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. Que ¿Hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje... ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Esta es una mañana bien especial, ¿no? Y es una mañana especial porque tenemos a Cristo y porque estamos en su presencia. Siéntese, por favor. Tome su Biblia y vamos a fortalecer la fe. Ya muy pronto, ahora en septiembre, cumplimos 3 años de estos ayunos congregacionales y Dios siempre nos sorprende con cosas muy hermosas. ¿Sí o no? Damos gracias a Él, a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesús, a su Espíritu Santo que siempre está trayendo milagros, prodigios, sanidades a nuestra vida. En su Biblia, ubíquese en Efesios capítulo número 1 y vamos a fortalecer la fe antes de clamar al Todopoderoso. Efesios capítulo número 1. Versículo número 15. Es importante lo que vamos a aprender hoy, como lo que aprendemos siempre, ¿no? Efesios 1:15. Léalo conmigo siempre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice la palabra: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor, ¿tenemos fe? Miren mi hermano que es importante entender esto. En Romanos dice que en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. A veces uno no alcanza a entender esto, pero cuando uno lee el Evangelio, también Romanos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra, y lo que está diciendo allí que la fe en Dios viene a nuestra vida por conocer al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando dice que el Evangelio, la justicia de Dios, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, es que cuando usted lee la palabra, su espíritu, que ha nacido de nuevo, cree a lo que está leyendo allí. Y cuando usted decide creer y toma una actitud de fe, cuando toma una acción de fe es la siguiente, se lo voy a decir. Una acción de fe es cuando usted decide hacer algo por lo que usted ha leído. Usted leyó que su hijo está guardado en el Señor Jesús, entonces usted dice, sí, ya no me voy a preocupar más. Y era de esas personas que se comía las uñas porque su hijo no llegaba. Pero ese día que leyó, sencillamente creyó y dijo, listo, no voy a tener angustia, no voy a tener desesperación, voy a estar tranquila. Esa acción de fe sube al cielo, Dios la recibe y del cielo hacia acá se produce algo muy poderoso. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, por la fe que el hombre determina tener, dice yo voy a creer, y para fe, para que Dios de regreso envíe algo que usted no sería capaz de tener nunca, algo que yo no podría ser capaz de inventarme o de fabricar, y es una convicción, escúcheme, una convicción impresionante. Y yo se lo digo porque pues nunca acostumbro contar tantas cosas que el Señor ha hecho en mi vida, pero cuando el Señor me inquieta y me permite, yo se las digo. Un tiempo recién empecé el Evangelio, no tenía un año,
Y yo venía desde los 7 años con un problema en el hígado. A mí me dio hepatitis A y me la curaron mal. Yo duré meses con esa hepatitis porque el médico no daba con qué. De ahí en adelante me quedó una lesión en el hígado, una lesión. Y esa lesión me causó mucho problema. Aparte de eso, a partir de los 12 años empecé a ingerir licor. El entorno en que yo vivía era un entorno donde se consumía mucho licor y yo empecé a consumir licor. Imagínense, cuando yo tenía 30 años el médico me dijo, en cualquier momento se le desata una cirrosis hepática, no se preocupe, y eso ya es irreversible, trate de cuidarse. ¿Y sabe cómo me cuidaba yo? Tomando más licor. Yo decía, ¿qué va? Pues resulta que cuando llego al Señor Jesús, voy a cumplir 37 años, yo lo conozco en el 98, pero en el 99 decido ir a una iglesia cristiana, voy en los primeros días de marzo, el 1 de marzo, y empiezo mi vida cristiana dentro de una iglesia. Yo ya venía 18 meses antes leyendo la palabra. En enero del año 2000, en enero, 1 de marzo del 99, llego a una iglesia cristiana, y en enero, sin haber tomado licor, en diciembre, no lo tomé, pero en enero, en esas fechas donde uno está afectado del hígado por haber tomado tanto licor en diciembre, se me destapa una diarrea, un dolor en el cuerpo, un dolor en las coyunturas, una fiebre y una diarrea roja, un agua roja. Fui donde un farmacéutico, me vendió una medicina, empecé a tomármela, nada, volví donde el farmacéutico a los 3 días. Cuando me dijo qué tiene, cuáles son sus síntomas, me dijo, no, hospitalícese porque eso es grave, eso puede ser cuestión de horas, de días, vaya allá. Yo llegué a la casa, abrí la Biblia, leí Isaías 53:5, donde dice la Biblia que Él llevó mis sufrimientos en la cruz, que Él llevó el castigo por mi paz y por su llaga yo fui curado. Entonces en ese momento yo, al recibir esa palabra, tomo la decisión de hacerle un nudito a toda esa medicina que tenía y fui y la deposité en el tarro de basura. Esa fue una acción personal mía, decidí creer a la palabra, y cuando yo deposité toda esa medicina en el tarro de la basura, si Dios en ese momento no envía de regreso del cielo hacia mí una convicción para decir, me muero o me sana, yo voy y recojo de nuevo la medicina. Claro, yo la hubiera vuelto a recoger, porque yo deposito esa medicina allá y me coge un dolor en todo el cuerpo, un dolor de cabeza. Me voy para el baño y esa diarrea, hermano, un agua roja y ese dolor en las coyunturas, una fiebre impresionante, que por un momento yo dije, aunque sea una pastica, que me quite esto, de las que boté allí, eran unos pastonones así, unas cápsulas. No, hermano, no. Yo sentí que al depositar, yo sé que ustedes han sentido esas cosas, al depositar esa bolsa llena de medicina, algo llegó a mi vida, una convicción que dije, el Señor me sana, y si me muero, pero no tomo más, y estoy en tus manos. ¿Y sabe qué me dice el Señor en ese momento? Yo allí en el baño, me dice, metámonos en 3 días de ayuno, te voy a dar un hígado nuevo. Yo le creí, pero primero fue la acción, primero fue decir y decidir, yo lo hago. Y ya cuando estaba en el baño, como 20 minutos después, entonces recibo la convicción de que Dios quiere algo conmigo. Ese ayuno fue terrible, hermano. Yo he tenido como 2 ayunos bien terribles, pero ¿sabe qué? Al tercer día, en la madrugada del tercer día, me dijo el Señor, esta tarde vas a volver a tu casa, porque yo me fui a encerrar por allá a un hueco, a un cuarto. Esta tarde vas a volver a tu casa y vas a hacer de cuenta que estás operado. Vas a empezar a comer despacio, tienes hígado nuevo, me dijo.
Pero a mí nunca se me olvida, y por eso yo puedo entender claramente lo que dice Romanos capítulo 1. En el Evangelio la justicia de Dios es revelada por fe y para fe. Esas dos cosas. Usted toma la decisión. Cuando usted lee la palabra, no vaya a tomar decisiones sin el apoyo de la palabra. Hay gente que dijo creer en algo que no está escrito y le fue mal. Hay personas que creyeron en cosas que no están escritas en la palabra y le fue mal. Le quiero poner un ejemplo a esto. En la ciudad de donde vengo, en el pueblo, que es un pueblo grande, la ciudad de Tuluá, conocí dos obreros de una congregación X que salieron al ministerio, los enviaron por allá a un lugar, un lugar que se llama La Marina, cerca de la ciudad de Tuluá, y ellos se fueron a pastorear allá, dos jovencitos. Ella estaba en embarazo. Cuando se hizo, de esos pensamientos antiguos, de esos cristianos de hueso colorado que querían pasar por encima de la Biblia y tener una fe más allá de la Biblia, no se puede. Entonces, ellos no quisieron nunca ir a un médico. Alguna vez hablé con ellos y les dije yo como cristiano también, les dije, vayan donde el médico, que no. Un día, ella se puso muy mala y fueron al puesto de salud, la mandaron al hospital, y en el hospital le dijeron, no, eso es una virosis, está bien. Oiga, pero usted necesita prepararse para una cesárea. Usted necesita prepararse para una cesárea, usted es muy pequeña, le dijeron todas las condiciones que tenía, y según lo que me dicen los exámenes, para tal fecha usted debe estar aquí para hacerse la cesárea. Y pusieron su fe en algo que no está escrito. No, yo tengo que tener ese muchacho naturalmente. Y el esposo, otro jovencito, dijo, sí, usted tiene que tener ese muchacho naturalmente, nada de cesárea. Y pusieron su fe en algo que no está escrito. Llegó la hora del parto, le dio los dolores, se aguantó, le dio los dolores, se aguantó, le dio los dolores, se aguantó. Los dolores empezaron a menguar, los dolores desaparecieron y ella empezó a tener fiebre y se agravó. Cuando la llevaron de urgencia al hospital, el niño había muerto porque ellos pusieron su fe en algo que no está escrito. Ponga su fe en lo que está escrito. A veces queremos ir más allá de lo que dice la Biblia. Ponga su fe en lo que está escrito y Dios no lo va a defraudar. No lo va a defraudar. Entonces, siga leyendo, dice, versículo 15, por esta causa también, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Escuche para qué Pablo oraba por nosotros, por usted y por mí, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Dios tuyo y mío, el Padre de gloria, el papá tuyo y el papá mío, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Escuche, yo sé que usted lo ha percibido, también esto usted lo ha vivido. Cuando yo puedo entender lo que estoy leyendo o lo que me están predicando, yo lo puedo creer sin problema. ¿Sí o no? A ver, miremos a ver. Cuando a mí me están predicando del púlpito algo y yo no lo entiendo, y después me resultan que por eso usted tiene que hacer tal cosa, y yo no entendí lo que me dijeron, y no entiendo de la manera que me están diciendo, lo que me están explicando, lo que me están pidiendo, difícilmente yo lo puedo hacer. Pero cuando yo entiendo lo que estoy leyendo o lo que se me está predicando, y puedo entender que eso me lleva a algo, eso me lleva a algo que yo puedo entender, yo obedezco con facilidad, yo obedezco con alegría. ¿Sí o no? Y eso, para mí, eso es lo que ha sucedido en los últimos años en la iglesia cristiana. Ahora hay entendimiento para todos. Ahora es tan fácil que usted, textos que nunca había entendido, los lee y entiende claramente lo que Dios le está diciendo allí.
¿Sí ha pasado así o no? Y por eso es que podemos creer. Hoy en día la fe está aumentando en las iglesias cristianas, porque hoy en día el cristiano está entendiendo lo que lee, lo que se le predica. Ya no es el cristiano que aunque no entendía lo que dijera el pastor, lo creía, y amén, y salían a hacer cosas antibíblicas, porque el pastor había dicho, ya no, gracias a Dios ya no. Ya usted entiende y dice, no, no es así. Y el otro le puede estar allá manoteando y gritando y diciendo, hermano, y entonces, no, no es así. Porque el Espíritu de Dios ahora nos ha dado entendimiento, sabiduría, conocimiento de Dios. ¿Qué pasó? ¿Sí o no? Hermano, esta es una época muy linda. En la época donde ya la iglesia no tiene que creer a un hombre, no tiene que creer a una línea de pensamiento. Hoy en día usted y yo tenemos la posibilidad, la gran oportunidad de creer a la palabra de Dios, que es la única confiable. ¿Me entendió? Es la única confiable, la palabra del Señor es la única confiable. Y eso es lo que está diciendo. Mire, yo oro y yo percibo, hermano, que es en los últimos años que esto se hizo realidad. Lo que Pablo está orando desde ese tiempo, porque si usted retrocede con los años, hermano, las doctrinas donde se creen en pensamientos de hombre, alguien dijo por allá una cosa y sí, todo el mundo, todos los que estaban con él, y empiezan a calificar a los otros que no hacen de acuerdo a lo que se le predicaron, empiezan a calificarlos como que no son hijos de Dios, como que esto no es de Dios. Oye, hermano, yo me aterro porque, aparte de que a mí me sucedió, yo lo vi. Yo vi que lo que no tenía yo considerado como de Dios, entonces según yo no era de Dios. Cosas tan sencillas como que a mí me dijeron, si usted está orando y está clamando allí al Señor y usted empieza a sentir un frío en alguna parte del cuerpo, reprenda porque eso es el diablo. Y yo lo creí, pero el primer día que lo quise hacer, vino el Espíritu de Dios y me dijo, si los hombres siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, y si le piden un huevo no le van a dar una piedra, si le piden pan no le van a dar un escorpión, ¿cuánto más mi Padre Celestial le dará toda cosa buena al que se lo pida y el Espíritu Santo? ¿Qué tal, hermano, uno estar clamándole al Dios de los cielos y pensar que Él, el Todopoderoso, le mandó un demonio? Es que, mire, yo he conocido, le he hecho procesos de sanidad interior y liberación a cristianos que decían que se ponían a orar y que la demora era que invocaban al Señor Padre Santo, ahí mismo un demonio venía a molestarlos. Como lo creyeron, se volvió realidad, se les volvió verdad, porque su fe estaba puesta en alguien que desde el púlpito le dijo, hermano, usted se pone a orar y los demonios se le vienen encima y no lo quieren dejar orar. Y entonces lo creyeron. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está? Y su fe estaba puesta en un diablo poderoso y en un Dios pobrecito. Entonces todo es el diablo, entonces todo lo hace el diablo. Y entonces yo quería, es más, escuche esto, yo no sé si a alguien aquí le dijeron esto. Cuando usted le vaya a pedir algo a Dios, no se lo pida en voz alta porque ahí mismo el diablo se da cuenta y se le va a interponer. ¿Ah? ¿Alguien? Manitos. Pues el Dios que yo tengo, este que me da a conocer la Biblia, es tan poderoso que yo le pido algo gritado y ni el diablo ni los 1000 demonios pueden oponerse a que Dios me lo dé. Es así de sencillo. ¿Sí? Eso es así. Dele la gloria a Dios. Por eso es que el Señor allá en Jeremías dice que Él quiere 2 cosas de usted y de mí. Él quiere 2 cosas y por ellas usted se puede gloriar. Usted se puede alabar si usted hace estas 2 cosas. En nada más se puede alabar. No se puede alabar ni en ser rico, no se puede alabar ni en ser sabio, no se puede alabar ni en ser fuerte, potente, no. Si alguno se ha de alabar, alábese en conocer a Dios y en entenderlo, en esas 2 cosas. Para que no le vengan a predicar algo que lo lleve a usted por rumbos, por caminos de fe torcidos. ¿Ah? ¿Qué tal uno en eso?
que no podía orar duro porque, oiga, el diablo es tremendo, hermano, y llegó en ese tiempo, hace muchos años, a usar ministros para taparle la boca a la iglesia. Si la Biblia dice que el que creyere con su corazón y confesare con su boca será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y el diablo lo que logró era que cerráramos la boca, que la cerráramos. Entonces, le vamos a pedir algo, vamos a pedir sanidad, pero no podemos hablar duro porque el diablo nos estorba. Entonces, si no lo pronuncia, no hay. Si no lo pronuncia, no viene. Porque Dios le plació que es tus palabras las que Él escucha. Él conoce lo que estás pensando, pero en cuestión de fe, no existe una fe muda, no existe una fe muda, entiéndalo. Entonces, es ese conocimiento el que Pablo está diciendo, mire, yo le oro a mi Padre Celestial, que le dé sabiduría, conocimiento, que le dé entendimiento de Él. Léalo. No ceso, versículo 16, de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Tengo un Dios todopoderoso. Tienes un Dios todopoderoso. Escuche esto. El poder de mi Señor Jesucristo, el poder de Dios en general, al menos poniéndole una cifra, es mucho mayor, pero al menos comparado con el poder de Satanás y de sus demonios, el poder de mi Dios es 1.000 millones de veces mayor al del diablo. Por ponerle alguna cifra, pero es mayor. Al menos es 1.000 millones de veces mayor el poder de mi Dios. ¿Del suyo también? Bueno. Entonces lea lo que sigue. 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, porque en ese tiempo ya no existían cristianos ciegos, cristianos creyendo que tenían que vivir en la pobreza, en la ruina, en la enfermedad. Pensaban que la enfermedad era virtud, que estar enfermo le daba mucha más virtud. La enfermedad los hacía sentir dignos de la salvación, porque no sabían, porque no conocían. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, mire tan importante esto, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Jesucristo no te llamó a un sufrimiento, te llamó a una esperanza. Nuestro Padre no nos llamó a un sufrimiento, nos llamó a una esperanza. Y una esperanza, hermano, no es una esperanza de sufrir, de estar mal, de a toda hora. Hermano, yo me sorprendo cómo personas no guardan el equilibrio bíblico cuando dicen que ¿qué va? Que el cristiano tiene que sufrir. Tiene que sufrir. Hombre, el ser humano de por sí tiene que sufrir. El ser humano por sus acciones tiene que sufrir. Pero ¿quién va a sufrir más? ¿El que no tiene a Cristo? ¿Que tiene encima los pecados y las consecuencias de los pecados? ¿Que tiene encima una amargura? ¿Que tiene encima reclamos, odios, resentimientos? ¿Que está dispuesto a pelear con todo mundo? ¿A agarrarse a golpes con cualquiera? ¿O quién va a sufrir más? Aquel que entregó su vida al Señor, fue lavado por la sangre de Cristo, ya no tiene que preocuparse por las consecuencias del pecado, como la enfermedad, la ruina, la miseria, la desgracia, ya no. Ahora su corazón es sano, no está amargado, responde con amabilidad, sabe llevar una relación interpersonal, sabe perdonar. ¿Quién va a sufrir más? ¿El inconverso o el cristiano? Pero hay personas que se aferran a decir que el cristiano tiene que sufrir. Pues si es desobediente, que lleve. Claro, si es desobediente. Claro, yo entiendo ese pensamiento porque en otro tiempo, hace décadas, el cristiano era cristiano, pero era lleno de ira, lleno de amargura. Claro, ¿cómo no iba a sufrir? Entonces esa cristiana se convertía al Señor,
pero seguía alegando con el esposo, seguía acusándolo, increpándolo. Entonces, claro, el marido inconverso le ponía una bofetada y, ¡ay, por el evangelio! No, por el evangelio no, por lo amargada. ¿O no? Por lo amargada. Y no era por el evangelio. Entonces el equilibrio es este: como seres humanos tendremos preocupaciones, dificultades, sí, pero tenemos al Todopoderoso que es nuestro ayudador. ¿O será que es mentira cuando la Biblia dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece? No es mentira. Entonces, si el Señor me ha llamado a una esperanza, otra vez, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, Él quiere que usted sepa, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Él está interesado en que usted se dé cuenta a qué te llamó Dios, a qué te llamó el Señor. Es una esperanza bienaventurada, porque no se va a quedar solo en esperanza, no, es una esperanza con seguro de transformación, seguro de vida, seguro. Hola. Lo que sea, en el Señor. ¿Sabe que el problema aquí es tratar de hacerlo yo por mis fuerzas? Tratar de, no hermano, entréguele todo al Señor. Vea, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Usted es heredero? No, usted es heredero. Dios sobre tu vida no ha puesto promesas, las promesas se cumplieron en Cristo. Sobre tu vida hay herencia. ¿Y sabes cómo la reclamas? Con fe, creyéndolo. Si lo crees, hoy lo recibes. ¿Qué pasó? Si lo crees, hoy lo recibes. Porque ese es el Dios que tenemos. Y a eso nos ha llamado el Señor, a que estemos seguros de esa esperanza bienaventurada a la que todos hemos sido llamados. Los que están en el mundo no. Y qué tremendo que el alma lastimera del ser humano lo lleve a creer que Dios lo llamó para ponerlo a sufrir, aún para sufrir más de lo que sufría en el mundo, a sufrir más hambre, más escasez, más... No. Y toman ejemplos como el de Pablo para decir que, mire Pablo cómo sufrió. No puede ser. Yo no soy Pablo, gracias a Dios. Hola, yo no soy Pablo, gracias a Dios. Siga leyendo. Oiga, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? Hoy tú cuentas con el poder de Dios. Hoy cuentas con el poder de Dios en beneficio tuyo. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? ¿El poder está del lado de quién? Del lado mío. El poder de Dios está de mi lado, del lado mío, del suyo también. Que nadie nos engañe, hermano. Es que ese evangelio de lástima que nos predicaron otro tiempo, hermano, preparándolo para el sufrimiento, le llamaba yo a algunas prédicas, convenciéndolo de la desgracia que es vivir en el evangelio. Y eso la Biblia no lo dice, hermano, por ninguna parte lo dice. Y cuando habla de padecimiento, porque la Biblia sí habla de padecimiento, está hablando, hermano, del padecimiento del alma, cuando no le damos lugar, cuando no complacemos esa alma con los deleites que ella quiere. Ahí padecemos. Ahí padecemos. ¿Por qué me tengo que quedar callado? Dígale algo, usted tiene razón. Usted conoce cosas de él, dígaselas, gríteselas. Desahógese un poquito, mire cómo lo está atacando. Y padecemos cuando no pagamos mal por mal. Aún teniendo con qué desquitarnos, guardamos silencio y decimos, listo, no hay problema. Perdóneme si algo le hice. Tan bobo, usted le conoce a él cosas, ¿por qué no se las gritó? No. Y el alma con ganas de desquitarse, y el alma con ganas de vengarse. No. Ahora soy nueva criatura. Por eso el Señor nos dice, no seas vencido de lo malo, vence con el bien y el mal. 19, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza?
la operación del poder de su fuerza. ¿Sabe cuál es la operación del poder de su fuerza? El Espíritu de Dios. Él opera. Por eso el Señor, para garantizarte que tienes todas las de ganar, te dio su Espíritu para que morara dentro de ti. No, hermano, no tenemos que estar esperando que, ¿será que viene el Espíritu de Dios? ¿Será que viene? Mire, hay una cosa que ha existido una gran confusión, que a veces el cristiano cree que el Espíritu va y viene, que se sale y que vuelve. No. Él tiene dos funciones, el Espíritu Santo. El Señor lo dice en Juan capítulo 14, estar con nosotros, compañero. Estar con nosotros, compañero, y en nosotros, haciendo parte de mí. Esas son las dos cosas. Como parte de mí, Él ya llegó y no se vuelve a ir, a no ser que pasen cosas muy desastrosas. Él no se vuelve a ir. Pero como mi compañero, a veces, hermano, lo descuidamos. Apagamos su fuego, lo contristamos aquí y descuidamos su compañía. De eso de pronto vamos a hablar la semana que viene en el estudio de martes, miércoles y jueves. Vamos a ver si el Señor me lo confirma. Pero entienda algo, el Espíritu de Dios te fue dado para garantizarte, por eso se le llama al Espíritu de Dios las arras. Lo primero, la garantía de un negocio que Dios está haciendo. Él dijo, te tomé para mí y haré de ti un hombre, una mujer santa y sin mancha delante de mí. ¿Cuál es la garantía que me da, Señor? Que te doy mi Espíritu Santo, que en el universo es el único que puede sacar a la luz el pecado y destruirlo, para que todo aquel que tenga el Espíritu de Dios sepa que va en un proceso de transformación y de cambio y que llegará un día a presentarse delante del Señor santo y sin mancha. Y todo lo que necesite en esta tierra con el Espíritu de Dios será posible. No me escuchó. Todo lo que sea para bien, Dios ya lo ganó a través de Jesucristo para que usted sepa que le pertenece. ¿Qué bien necesita usted? ¿Qué bien necesita su familia? ¿Qué bien? Pues déjeme decirle que el Señor Jesucristo ya lo ganó y el Espíritu de Dios va a darte la fe necesaria para que lo puedas recibir, para que lo puedas disfrutar. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Y aquí le voy a confirmar que es el Espíritu Santo. 20, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese poder, esa fuerza operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Y usted y yo estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Pero le tengo que mostrar cuál es el poder, cuál es la fuerza de Dios. Romanos, capítulo número 8, para que usted esté convencido que es el Espíritu de Dios. Usted tiene todo, hermano. Usted y el Espíritu Santo, más bien el Espíritu Santo en usted lo hace invencible. Uy, hermano, qué bueno que eso lo entendiéramos. Nada, hermano, de sentirse derrotado, derrotada, nada. Si como cristiano se le manifiesta algo indebido, inadecuado, que no tiene nada que ver con la salvación, se le manifestó para irse. Sea una enfermedad, sea ruina, sea lo que sea. Solo tómelo como debe de ser. Aplíquele la forma bíblica, la fórmula bíblica para que eso que se le manifestó no se quede ahí mucho tiempo, se vaya y desaparezca. 8:11 de Romanos. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿A través de quién? Dios mi Padre levantó a Jesús de entre los muertos a través del Espíritu Santo. Así como nos sacó de entre los muertos a usted y a mí, a través del Espíritu Santo. Si el Espíritu de Dios está en ti, con que pongas de tu parte solo por fe,
con que decidas creer en el Señor por aquello que está escrito. Y si la Biblia dice que esa enfermedad no te pertenece porque Jesucristo la llevó en su cuerpo, tú lo crees y la sanidad viene y la sanidad llega y nadie la puede detener. Si crees que el pecado te arrebató la familia, te destruyó la familia, la economía, lo que sea, pero crees que ahora estás restaurado en Cristo Jesús, ahora el Señor ha traído nueva vida a tu vida y a tu familia, tienes que creer que lo que el diablo dañó, Dios lo puede restaurar. Y cuando lo creas, se empieza a ver, empieza a suceder eso en tu vida. Amén. No quiero demorarlo más. Pongamos esto por obra. Entienda, el mayor poder del universo mora en usted. Eso de estar sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo significa, óigame, significa dominio, poder y autoridad en el mundo espiritual. Usted no podrá ser el presidente de esta nación, pero tiene gobierno, dominio, poder, autoridad sobre los demonios, para que la enfermedad se vaya, para que la desgracia retroceda y desaparezca, para que la ruina tenga que salir y no volver más, para que todo lo que fue consecuencia, para que todo lo que es consecuencia del pecado se aparte de usted. Ya no es un pecador. ¿Por qué tendrían que estar las consecuencias del pecado en su vida? Amén. Oramos. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.